Egipto, tierra de faraones, de dioses con cabeza de chacal y cuerpos humanos, de templos que parecen desafiar el tiempo. Pero lo que muy pocos se atreven a contar es que detrás de cada monumento majestuoso, detrás de cada postal del Nilo al atardecer, existe una realidad cruda, una mezcla intensa de tradiciones milenarias, pasiones ocultas y una suciedad física que contrasta con la pureza de sus antiguos rituales. Este país no solo conserva el misterio del pasado, lo transpira, lo esconde en callejones, lo convierte en leyenda viva. Para entender los secretos más profundos de Egipto hay que adentrarse más allá de sus pirámides. No basta con posar frente a la esfinge o dejarse hipnotizar por los jeroglíficos tallados con precisión quirúrgica. Hay que bajar la mirada, oler el polvo mezclado con los residuos humanos, observar cómo la vida pulsa entre camellos, bolsas plásticas y niños corriendo descalzos entre montañas de basura. Aquí es donde el contraste se hace carne. Egipto no es solo una postal del pasado glorioso. Es también un país donde la miseria se codea con la espiritualidad y donde las tradiciones sensuales todavía palpitantes se entrelazan con el hedor de la vida urbana. En el corazón de El Cairo, donde más de 20 millones de almas se aprietan como si la ciudad estuviera hecha para colapsar, existe un barrio que los turistas rara vez visitan, aunque está muy cerca de los caminos sagrados, Manshiyat Nasser, conocido popularmente como la ciudad de la basura. Aquí, las casas están hechas de concreto sin pintar, las calles no tienen nombres y los tejados están coronados por bolsas, cartones y, en muchos casos, animales carroñeros. Pero no es un lugar sin orden. Esta ciudad vive del reciclaje. Los Zabaleen, una comunidad copta cristiana, han vivido aquí durante generaciones, recogiendo la basura de todo El Cairo y clasificándola con una eficiencia brutal. Un trabajo que otros consideran repugnante, ellos lo han convertido en su medio de vida. Pero lo más impactante no es la suciedad, sino lo que ocurre entre esas calles llenas de polvo. Porque entre las montañas de desechos florecen los susurros. No es extraño escuchar relatos de mujeres que buscan ayuda espiritual entre los recicladores. Sí, allí, en medio de los plásticos y metales, también hay sabiduría ancestral. Algunas mujeres llegan para realizar rituales secretos, hechizos de amor, brebajes para atraer al hombre deseado o para provocar la fertilidad. Es en esos ambientes, aparentemente marginales, donde el pasado y el presente se cruzan de forma casi mística. ¿Y qué pensarías si supieras que existen rituales donde las mujeres se bañan en infusiones de plantas recogidas del desierto, cubren sus cuerpos con aceites perfumados y pronuncian palabras en copto antiguo para bendecir su útero o provocar sueños eróticos en el hombre deseado? Son prácticas que sobreviven en la sombra, heredadas de generación en generación, practicadas en silencio, en la penumbra de los barrios menos imaginados. Lo erótico en Egipto no se muestra, se oculta, se protege, se camufla bajo capas de polvo y tradición. En contraste, están las grandes ciudades como Alejandría o Luxor, donde la imagen turística ha borrado casi por completo la esencia del deseo ancestral. Sin embargo, incluso en estos lugares, el deseo persiste, aunque disfrazado. En los cafés oscuros donde solo entran hombres, circulan historias de amor prohibido, pasiones consumadas a escondidas, mujeres que desafían las normas escribiendo poemas cargados de erotismo bajo seudónimos y hombres que buscan profetisas modernas para obtener bendiciones en el matrimonio o consejos para reavivar una pasión marchita. Todo en voz baja, todo con la complicidad del secreto. Egipto es también tierra de supersticiones. Aún hoy muchas familias, antes de aprobar un matrimonio, acuden a mujeres mayores conocidas como leedoras de destino. Estas sabias no solo leen la palma de la mano o interpretan sueños, también conocen el cuerpo humano, la mirada, los gestos. Evalúan la compatibilidad física y energética entre los futuros esposos. ¿Será fértil ella? ¿Tendrá él el fuego necesario para mantenerla deseada? Son preguntas que, aunque nunca se dicen en voz alta, se responden en miradas intensas, en infusiones secretas que se ofrecen con la excusa de una cortesía hospitalaria. ¿Te imaginas crecer en un lugar donde, desde niño, aprendes que el deseo debe esconderse, pero también venerarse? Donde la primera menstruación de una niña es celebrada en secreto, porque implica fertilidad, pero también es marcada con un silencio que pesa como piedra. Donde los hombres jóvenes escuchan en la calle historias de brujas del desierto que pueden amar y maldecir al mismo tiempo.
donde, entre la basura y la arena, crecen pasiones que no se marchitan, sino que se transforman en leyendas. Y entre todos estos elementos hay un símbolo que sobresale: el Kamsa, la mano con 5 dedos abierta, símbolo de protección, pero también de deseo. En muchos hogares egipcios se cuelga para espantar el mal de ojo, pero lo que pocos saben es que en ciertos rituales de amor, el Kamsa es dibujado sobre el cuerpo desnudo con tinta natural, en la espalda o el vientre, invocando la fertilidad, la pasión, el encuentro de almas. No es solo un amuleto, es una llave que abre puertas invisibles entre los mundos del deseo y lo divino. En Egipto, lo prohibido no siempre está en lo evidente. Lo verdaderamente provocador se encuentra en lo no dicho, en lo susurrado, en lo que ocurre detrás de las puertas cerradas con cortinas de cuentas. Y es que aquí, hasta la basura tiene secretos, hasta el polvo tiene memoria. Este país es una mezcla de aromas intensos: incienso, sudor, basura caliente al sol, pero también jazmín, menta y sándalo. Una mezcla que embriaga los sentidos y despierta la imaginación. Así es Egipto, un país donde el deseo camina descalzo entre la suciedad, donde los rituales milenarios aún laten bajo la piel de la modernidad, donde las ciudades no solo están sucias de polvo, sino impregnadas de pasiones calladas, y donde, si prestas atención, puedes escuchar entre el ruido de los mercados una historia de amor imposible, un hechizo antiguo aún vivo, o una mirada cargada de promesas que jamás serán pronunciadas en voz alta. Y esto apenas es el comienzo. En las calles polvorientas de Egipto, donde el caos del tráfico se mezcla con rezos al atardecer y el aroma penetrante de especias quemadas, hay un rincón oculto que no aparece en las guías turísticas. No es un zoco de alfombras ni un bazar de lámparas mágicas. Es un mercado simbólico, invisible, pero latente en cada ciudad y en cada pueblo. El mercado del deseo. En ciertas regiones rurales, especialmente al sur del país, las familias todavía acuerdan matrimonios como si se tratara de transacciones comerciales. Pero lo que parece, a simple vista, una costumbre antigua y arcaica, en realidad está cargada de códigos secretos, rituales sensuales y simbolismos que han sobrevivido desde los tiempos faraónicos. Las novias no se eligen solo por belleza o linaje, sino también por señales ocultas. El brillo de sus ojos, la longitud de su cabello, la manera en que caminan con la cabeza cubierta, pero el cuerpo hablando por sí solo. En una aldea cercana a Asuán, se habla de un rito ancestral que algunas familias aún practican a escondidas: la danza del velo. No es un espectáculo para turistas, sino un ritual íntimo, reservado para la noche anterior al compromiso formal. La joven prometida, aún virgen, danza sola ante un círculo de mujeres mayores mientras se cubre y descubre con un velo delgado su figura, revelando con movimientos suaves la forma de sus caderas, la firmeza de su torso, la promesa de fertilidad. No hay música estridente, solo el crujir de las brazaletes, el roce del velo y el latido contenido de lo que está por venir. Es un rito que no solo anuncia el paso a la vida adulta, también es una declaración silenciosa del cuerpo como poder. Pero estos rituales no son públicos. De hecho, muchos hombres jamás los presencian, porque en Egipto el deseo femenino se venera desde la sombra, desde el susurro. Se celebra en poemas escritos a mano, en miradas cruzadas durante el rezo del viernes, en pequeños amuletos escondidos entre las prendas. Por ejemplo, en algunas zonas del delta del Nilo, las mujeres preparan collares de cuentas rojas y negras, conocidas como hilos de la noche, que llevan debajo de la ropa como talismanes sexuales para aumentar su atractivo. Nadie los ve, nadie los menciona, pero su sola presencia transforma la energía de quien los lleva. ¿Y qué hay de los hombres? También ellos participan de este juego oculto, aunque bajo otras formas. En barrios como Imbaba o Shubra, donde la pobreza y la fe chocan a diario, se practica aún el ritual del sabio del deseo. Se trata de un hombre mayor, generalmente ciego o casi, considerado portador de una conexión con los antiguos espíritus. Las parejas jóvenes, especialmente los hombres inseguros, acuden a él en busca de consejos para conquistar o retener a una mujer. A cambio de monedas y té caliente, él ofrece frases misteriosas, fórmulas para pronunciar en voz baja o perfumes elaborados con almizcle, canela y polvo de clavo. Perfumes que, dicen,
no solo seducen, hipnotizan. Y aquí entra una dimensión todavía más profunda del Egipto oculto, la magia sexual. Lejos de ser una invención moderna, los egipcios llevan practicando formas de erotismo ritual desde tiempos inmemoriales. En papiros antiguos, ocultos en colecciones privadas o museos inaccesibles, se describen con detalles asombrosos fórmulas para excitar el cuerpo y el alma. Palabras que, cuando se pronuncian al oído durante la unión carnal, supuestamente elevan la energía sexual a un plano espiritual. Son fórmulas en copto, escritas con tinta hecha de resina y vino seco, leídas solo por quienes han heredado ese conocimiento en secreto. En ciertos círculos, aún hoy, hay quienes creen que el orgasmo puede abrir portales, que en el instante de máxima entrega entre dos cuerpos, el alma se libera brevemente de sus cadenas, permitiendo ver más allá, tocar otros planos. En algunas tribus del desierto, la consumación del matrimonio no se considera solo una experiencia física, sino un acto divino. Durante siglos, mujeres mayores han instruido a las jóvenes sobre cómo guiar al hombre hacia ese trance, utilizando no solo el cuerpo, sino también la voz, los silencios, la respiración. Pero todo esto se esconde tras un velo de conservadurismo. Oficialmente, Egipto es un país donde la modestia es ley, donde la religión guía la moral pública, donde las manifestaciones sexuales están censuradas. Sin embargo, cuanto más se intenta cubrir el deseo, más se intensifica. Y es por eso que el país parece palpitante por dentro, como un volcán dormido. ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde el erotismo es reprimido, pero al mismo tiempo cultivado en secreto como una flor venenosa? ¿Donde el amor se mide por lo que no se dice, y el cuerpo se convierte en un campo de batalla entre la tradición y el instinto? En Egipto, cada gesto tiene un doble significado. Un pañuelo en el tobillo, una sombra dibujada con col en los ojos, un aroma a mirra que flota sin explicación. Todo es símbolo, todo es mensaje. Las ciudades sucias también son escenarios de deseo. El Cairo, por ejemplo, es una masa palpitante de cuerpos, motores, polvo y miradas cruzadas. En las azoteas de los edificios de concreto, lejos de los ojos del mundo, ocurren encuentros clandestinos. Amantes que no pueden mostrarse, se buscan bajo el cielo estrellado, entre tendederos de ropa y antenas oxidadas. El amor en Egipto no siempre es suave, a veces es desesperado, ansioso, robado. Y mientras todo esto sucede, el país sigue funcionando como si nada. Las mujeres caminan tapadas, pero debajo del velo laten corazones encendidos. Los hombres rezan en mezquitas, pero entre cada oración fantasean con la mirada de una desconocida. Las familias organizan bodas arregladas, pero las novias susurran a la luna sus verdaderos deseos. Egipto es, sin duda, una tierra de contrastes extremos, pero también es un espejo del alma humana, un lugar donde lo más profundo y lo más oscuro conviven con lo más sagrado, donde las ciudades sucias ocultan jardines de placer, donde los cuerpos son templos y el deseo, una fuerza que ni los siglos, ni la religión, ni la moral han logrado apagar del todo. Y si crees que ya lo has visto todo, espera, porque el verdadero misterio de Egipto aún está por revelarse. A simple vista, los barrios marginales de El Cairo parecen una pesadilla visual. Calles sin asfaltar, cables colgando, montañas de basura acumulada entre casas de ladrillo sin terminar. Pero bajo ese caos aparente palpita un universo que pocos extranjeros logran descifrar. En Egipto, la suciedad no siempre es un signo de decadencia. A veces, es una capa que oculta los secretos más intensos. Sabalén. Así se les llama a los recolectores de basura en la capital egipcia. Son cristianos coptos que, desde hace generaciones, han construido una ciudad entera sobre desechos. Manshiyat Nasser, más conocida como la ciudad de la basura. Aquí viven decenas de miles de personas entre montones de plástico, cartón, carne en descomposición y restos de lo que otros desechan. Pero dentro de esta miseria organizada, ocurre algo inesperado, rituales que mezclan la fe, la necesidad y lo oculto. Al caer la noche, cuando el calor ya no castiga y el bullicio se transforma en un zumbido lejano, algunas mujeres de esta comunidad encienden velas junto a montañas de desperdicio. No es para rezar, ni para buscar iluminación espiritual, es para convocar algo. Utilizan restos de perfumes rotos, trozos de muñecas abandonadas, mechones de cabello enredados en los cepillos viejos, objetos que, a ojos de cualquiera, no valen nada, pero que en sus manos se transforman en ingredientes para hechizos de atracción.
Estos conjuros se realizan en secreto, casi en silencio. Una mujer sentada en una escalera de cemento, con las uñas sucias y el pañuelo desalineado, puede estar recitando una fórmula aprendida de su abuela, mientras sostiene un frasco diminuto con esencia de almizcle rescatado de la basura. El objetivo no es siempre conquistar a un hombre. A veces es provocar un sueño en él. Otras es generar una sensación de incomodidad en su esposa. Y hay casos más intensos, deseos de venganza, de pasión ciega, de obsesión. Uno de los hechizos más temidos es el llamado Saret el-Ghiba, o el encanto del murmullo. Según las leyendas urbanas de El Cairo, este conjuro puede sembrar celos extremos en el corazón de un hombre con solo pronunciar su nombre al oído de una cabra negra durante la medianoche. Aunque parezca absurdo, hay quienes aseguran que ha destruido matrimonios y generado pasiones desbordadas. Es un conjuro peligroso, prohibido por los imanes, pero protegido por las matriarcas del deseo oculto. En los barrios más sucios, donde las condiciones sanitarias son mínimas y la privacidad es un lujo, el deseo se vive entre sombras. Las paredes de concreto son tan delgadas que los suspiros se escuchan de un lado al otro. En muchos hogares, la única puerta es una cortina, y sin embargo, en medio de ese hacinamiento, las mujeres se preparan como si fueran reinas de alcoba. Usan aceites perfumados de forma artesanal, con fórmulas que se remontan a la época de Cleopatra. Algunos se preparan con flores recogidas en los cementerios, otros con polvo de canela y vinagre fermentado durante semanas. Es en estos espacios donde se forjan los lazos más intensos. No hay espacio para la vergüenza. El contacto es inevitable y el deseo, irreprimible. Jóvenes que duermen sobre colchonetas en una misma habitación, parejas que comparten cama con niños al costado, mujeres que se bañan con baldes frente a la mirada de sus vecinos. Todo está expuesto. Todo está reprimido al mismo tiempo. Es una contradicción feroz. Cuanto menos espacio hay para el deseo, más poderoso se vuelve. En ciertas áreas existe una figura femenina tan misteriosa como temida, la Karina. Según el folclore egipcio, es una especie de espíritu o sombra maldita que se manifiesta en los sueños eróticos de los hombres. Se cree que estas entidades están vinculadas a deseos reprimidos y prácticas sexuales insatisfechas. Algunos dicen haberla visto, una mujer con los ojos completamente negros, el cuerpo desnudo, los pies descalzos, caminando por los techos de los edificios sucios durante la madrugada. Se insinúa en los sueños, pero deja marcas reales, sudores, arañazos, debilidad al despertar. Los imanes y curanderos ofrecen amuletos contra la Karina, pero algunos hombres no los usan, no porque no crean en el peligro, sino porque disfrutan de la visita. Porque incluso en el temor hay placer. En Egipto, el miedo y el deseo no siempre son opuestos, a veces son la misma cosa, disfrazada. Pero la basura no solo alimenta hechizos y leyendas, también es un espejo del deseo colectivo. Basta observar los objetos que se desechan, revistas antiguas, juguetes rotos, botellas de perfumes. En los vertederos de Manshiyat Nasser hay personas que coleccionan estos restos con fines muy particulares. Hay quien dice haber creado un pequeño museo del deseo perdido, una habitación secreta llena de fotos eróticas rotas, cartas de amor descartadas, muñecas sin cabeza y espejos rotos que han reflejado cientos de cuerpos a lo largo del tiempo. En esta ciudad sucia, la suciedad es parte del ritual. Los cuerpos sudan, los olores se mezclan, y cada caricia robada tiene el sabor de lo prohibido, porque si en las zonas turísticas el deseo se oculta detrás de normas religiosas, en estas zonas marginales se vive con una crudeza salvaje. No hay velos, no hay rituales refinados, hay urgencia, hay contacto, hay hambre. El contraste es brutal. Mientras los hoteles de 5 estrellas esconden su erotismo en spas perfumados y masajes discretos, en los barrios donde el agua escasea, los cuerpos se rozan sin protocolo. Es allí donde el deseo deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad vital. ¿Y tú? Podrías caminar entre montañas de basura sabiendo que bajo ellas se esconden conjuros de amor, gemidos ocultos, pactos silenciosos y sombras que te observan mientras duermes. En Egipto, incluso lo que se desecha tiene un alma, incluso la suciedad seduce. Detrás de la aparente rigidez moral que proyecta Egipto al mundo, existe una red secreta de vínculos y pasiones que escapan a toda norma.
No hablamos solo de amores prohibidos o encuentros furtivos en callejones oscuros, sino de matrimonios paralelos, rituales legales en apariencia, pero teñidos de deseo y conveniencia. Egipto es un país de dualidades, lo que se muestra y lo que se oculta, lo que se celebra y lo que se susurra al oído. Uno de los secretos más intrigantes es el matrimonio urfi, una práctica que se expande como un susurro entre jóvenes y adultos por igual. Este tipo de unión, no registrada oficialmente, se formaliza con una simple declaración ante testigos y, muchas veces, con un papel escrito a mano. Para la ley egipcia no siempre tiene validez, pero para el corazón y el cuerpo es más que suficiente. El urfi es el matrimonio de los deseos ocultos. Muchos lo utilizan para vivir su amor sin que las familias intervengan, otros para tener relaciones sin ser acusados de pecado. Y algunos, los más atrevidos, para mantener relaciones paralelas sin que la esposa legítima lo sepa. En Egipto, este acuerdo puede mantenerse oculto durante años. Dos personas pueden compartir cama, casa y secretos sin que su historia aparezca en ningún registro civil. Pero no todo es pasión sin consecuencias. Existen mujeres que han sido abandonadas tras años de urfi, sin derecho a herencia ni reclamo alguno. Porque en el país del misterio, el amor puede ser tan volátil como una nube de incienso, y al mismo tiempo tan poderoso como una tormenta de arena. Las mujeres que acceden a este tipo de vínculo lo hacen a menudo con una mezcla de rebeldía y esperanza. Algunas lo ven como una forma de escapar del control familiar, otras como una apuesta por un amor que quizás se formalice más adelante. Pero todas lo viven como un secreto sagrado, una llama que no debe apagarse. En las universidades del Cairo, en los cafés escondidos entre callejones, en los pisos compartidos por estudiantes, el urfi florece como una flor nocturna. No se anuncia, no se presume, se vive y se esconde, como todo lo que arde con fuerza. Otro fenómeno inquietante es el de los llamados matrimonios temporales con turistas. Aunque oficialmente negados en algunas ciudades como Luxor o Alejandría, hay hombres jóvenes que entablan relaciones con mujeres extranjeras, en su mayoría europeas, mediante acuerdos informales que simulan una unión legal. Algunas de estas relaciones son sinceras, pero muchas otras están cargadas de intereses. A cambio de compañía y placer, las mujeres ofrecen regalos, dinero o incluso viajes. Es un juego de seducción y poder donde ambos creen tener el control. A estos hombres se les llama, con sorna, los egipcios del amor. Jóvenes de ojos oscuros y sonrisa afilada que caminan por las orillas del Nilo buscando miradas extranjeras. Saben qué decir, cómo tocar, cuándo ceder. Han aprendido a leer el deseo en otros idiomas, a besar con acentos ajenos. Son expertos en provocar fantasías de aventura, de riesgo, de placer en tierras lejanas. Y las mujeres caen, no solo por el físico, sino por el contexto, porque Egipto no es un país más. Es un escenario cargado de simbolismo, de historia, de magia. Pasear por las ruinas de Karnak de la mano de un egipcio joven que te susurra al oído historias de Cleopatra y te llama reina puede ser más embriagador que el mejor de los perfumes. Es fácil confundir la pasión con la eternidad, el deseo con el destino. Pero cuando estas relaciones terminan, lo hacen con una rapidez brutal. A veces, tras la primera discusión. Otras, cuando la turista regresa a su país y nunca más responde los mensajes. Y a veces, lo que parecía amor era apenas un hechizo que se disolvía con la brisa del desierto. En paralelo, otro tipo de amor florece en las sombras, el homoerótico. Egipto, como muchos países conservadores, es un lugar donde la homosexualidad no se acepta oficialmente, pero se vive en secreto. Las aplicaciones de citas están restringidas, vigiladas, hackeadas, y sin embargo los encuentros suceden, en parques, en baños públicos, en casas prestadas por amigos que comprenden el riesgo. Los hombres que buscan a otros hombres lo hacen con una mezcla de miedo y excitación. Cada cita es una aventura peligrosa, cada mirada un juego de códigos. En las zonas más pobres, la represión es aún más fuerte, pero también lo es el deseo. Algunos rituales de iniciación sexual entre adolescentes se mantienen en secreto, bajo pactos silenciosos de confidencialidad eterna. No hay nombres, no hay pruebas, solo memorias que arden en la piel. En el barrio de Shubra, por ejemplo, hay callejones donde los murmullos hablan de el cuarto oscuro,
un apartamento donde se han encontrado por años quienes no tienen otro lugar para ser ellos mismos. Algunos llegan en silencio, con la cabeza gacha, otros riendo nerviosamente. Adentro no hay juicios, solo cuerpos, solo suspiros, solo necesidad. Este mundo oculto también tiene sus códigos místicos. Algunos aseguran que hay hechiceros que trabajan exclusivamente para alinear los deseos de hombres que sienten atracción por otros hombres, pero no se aceptan a sí mismos. Se ofrecen pociones para curar lo que no es una enfermedad o amuletos para borrar la culpa. Pero también existen brujos que hacen lo opuesto. Invocaciones para intensificar ese deseo prohibido, para provocar un encuentro, para crear una obsesión. Uno de los rituales más controvertidos es el del espejo lunar, una ceremonia donde se usa un espejo bañado con sangre de ave durante la luna llena, con la intención de visualizar el rostro del amante deseado. Según los rumores, hay quienes lo han practicado y días después han conocido a alguien con el mismo rostro que vieron reflejado en el ritual. ¿Coincidencia o magia? En Egipto, ambas opciones son válidas. El deseo, en todas sus formas, se desliza por las grietas de la sociedad. No importa cuánto se intente ocultar, siempre encuentra un resquicio. En una carta escondida, en una caricia robada, en un conjuro recitado entre dientes. Egipto no es solo tierra de faraones y ruinas. Es también un país donde el amor se arrastra por las sombras, se disfraza de tradición y a veces estalla como un grito silencioso. Egipto, la tierra de las pirámides y los faraones, también es la patria de las contradicciones más humanas. En sus desiertos abrasadores y sus metrópolis caóticas, no solo habita la historia, también lo hacen los excesos, los deseos reprimidos y las formas más crudas de sobrevivir. Y es en sus ciudades menos conocidas donde ese contraste alcanza su punto máximo. A pocos kilómetros de las rutas turísticas existen lugares como Manshiyat Nasser, apodada popularmente como la ciudad de la basura. Desde lejos parece un amasijo de ladrillos rotos y techos de lata. Pero al adentrarse, uno descubre un ecosistema propio. Allí, miles de personas viven entre montañas de desechos, recogiendo, separando, reciclando. Es un pueblo en sí mismo, un universo donde los niños juegan sobre bolsas de plástico y los olores, intensos, ácidos, orgánicos, se mezclan con la vida cotidiana. Pero lo más sorprendente de este lugar no es solo su función recicladora, sino lo que ocurre tras sus paredes mal enlucidas. Porque donde hay desesperación, también hay deseo. Y en estas ciudades de nadie florecen mercados secretos donde se vende todo lo que el sistema niega, desde el placer disfrazado de hospitalidad hasta remedios que prometen despertar la pasión o asegurar la fidelidad eterna. Se cuentan historias sobre mujeres que preparan brebajes con sangre menstrual, azúcar y cenizas para mantener atado al amante, sin importar si está casado o no. También se habla de vendedores callejeros que, entre frutas y jabones, ofrecen discretamente pócimas para calentar la cama, muchas de ellas fabricadas con ingredientes cuyo origen nadie se atreve a preguntar. Incluso hay rumores de una vieja curandera, apodada la viuda del deseo, que por unas pocas libras egipcias te entrega una muñeca tallada en hueso de animal. Dicen que si la colocas bajo la cama y repites su conjuro, atraerás el amor que deseas, o al menos una noche intensa. Nadie sabe su nombre real. Nadie ha visto su rostro completo. Pero todos la buscan en los callejones húmedos cuando el corazón arde y la lógica desaparece. En estos barrios olvidados, donde el gobierno apenas entra, también florecen fiestas secretas. Lejos de los ojos del clero y la policía moral, jóvenes y adultos se reúnen en sótanos para celebrar el cuerpo y el ritmo. Música sha'abi al máximo volumen, luces tenues, cuerpos bailando apretados. Es en estos lugares donde se permite lo que fuera está prohibido, el roce, la piel, la mirada prolongada y también el olvido. Porque por unas horas la miseria desaparece, reemplazada por una ilusión de libertad. Pero, ¿cómo conviven estos espacios de goce con una sociedad tan rígida? La respuesta está en la hipocresía colectiva. Mientras la fachada de pureza se mantiene firme ante el extranjero, las grietas interiores crecen y se llenan de secretos. Todos saben lo que pasa, nadie lo dice en voz alta. Es un pacto tácito, una danza entre la vergüenza y el deseo. Y aunque muchos condenan, también muchos participan. Funcionarios que de día persiguen la inmoralidad y de noche buscan la bendición de una santera. Padres que hablan de virtud
Pero esconden historias de amantes del pasado, madres que temen por sus hijas, pero alguna vez bebieron el elixir de la viuda del deseo. Nadie está completamente limpio, porque en Egipto la suciedad no siempre está en las calles. A veces también habita en los pensamientos. Así es Egipto, un país donde los secretos no mueren, solo cambian de forma, donde la pasión no se apaga, solo se camufla entre rezos, telas y supersticiones, donde cada ciudad, por más sucia o abandonada que parezca, esconde un universo de caricias furtivas, rituales prohibidos y deseos que se niegan a morir. Después de todo lo que has escuchado, ¿seguirás viendo a Egipto como el país de las pirámides o empezarás a verlo como la tierra donde los secretos aún respiran?